Bien, jóvenes, vamos a hablar sobre el sistema de fibras telencefálico. Vale la pena indicar que en este sistema de fibras telencefálico y en general, ¿cierto? Pues la connotación se da sobre la conectividad, ¿sí? Indicamos que cualquier tipo de, digamos, perspectiva que prescinde de la conectividad, en el caso del sistema nervioso y en el caso del telencéfalo y la corteza cerebral, pues está cayendo en un vulgar reduccionismo. No se sabe todo sobre conectividad, estamos aún crudos, pero digamos que se ha ido refinando a través de diferentes métodos. Métodos anatómicos como el de Klingler, métodos histológicos como el uso de trazadores, por supuesto el advenimiento de las técnicas de imagen ha permitido el trabajo o el análisis con sujetos vivos. Adicionalmente, también en la clínica, por ejemplo, el uso de estimulación cerebral profunda con electrodos y el análisis clínico patológico pues ha ido enriqueciendo esto. Bien, las funciones de los fascículos no son funciones, digamos, radicales, no son funciones que son, digamos, unimodales, sino que los fascículos están asociados a diferentes funciones pues porque conectan diferentes áreas. ¿Sí? No obstante, pues digamos, vamos a hablar digamos, de los hallazgos más importantes o por lo menos más sistemáticos y elocuentes. Entonces, cuando hablamos del sistema de fibras, tenemos primero que todo una organización de acuerdo al sentido de esa fibra. Entonces hay fibras, por ejemplo, horizontales o asociativas como estas, que son fibras cortas en U, pero también hay fibras largas, ¿sí? Que son de las cuales vamos a hablar hoy. Se llaman fibras asociativas y ellas lo que hacen es comunicar un hemisferio consigo mismo, ¿sí? De un lóbulo a otro. En el caso de las fibras comisurales, pues están comunicando un hemisferio con el otro, ejemplo por excelencia el cuerpo calloso. Y en el caso de las fibras, digamos, de sentido vertical, pues vamos a hablar hoy de la corona radiada, ¿cierto? Y de la cápsula interna, que van a ser, digamos, como el gol estándar cuando hablamos de sistemas de fibras verticales. Bien, en esta imagen tenemos los principales, o un resumen de los principales fascículos. Entonces, por ejemplo, tenemos el 3, que sería el fascículo uncinado. El 1, por ejemplo, que sería el fascículo fronto-occipital inferior. Acá los diferentes componentes del fascículo longitudinal superior. O acá con el 2, por ejemplo, tenemos el fascículo longitudinal inferior. Entonces vamos a ver los principales fascículos, ¿sí? De una forma, digamos, sencilla, práctica y rápida. Aquí en este caso arrancamos con el fascículo longitudinal superior. El fascículo longitudinal superior, que inicialmente se describió como disociado del fascículo arcuado, tiene tres componentes, ¿sí? Un componente horizontal, que es frontoparietal, un componente vertical, que es temporoparietal, y el 3, que sería propiamente el fascículo arcuado, que va a ser temporofrontal o frontotemporal, como ustedes quieran. Bien, en el caso del componente 1, ¿cierto? Sabemos que se extiende desde el lobulillo parietal superior y desde el lobulillo parietal inferior. Las fibras que se extienden desde el lobulillo parietal superior van a ser parte de un subcomponente 1, ¿sí? Van desde las áreas que serían 5-7, ¿cierto? Y también de las áreas mediales, es decir, del precunio, y se van a extender por el fondo de la sustancia blanca de todo el parietal y el frontal y van a alcanzar diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, van a alcanzar la región del área premotora, es decir, el área 6. Por allí mismo también podemos alcanzar el área 8 y podemos alcanzar el área 9. Ya pensando particularmente en la cara medial, pues entonces también se va a alcanzar el área motora suplementaria. Y esto me está vinculando a mí un componente muy importante de integración entre lo sensorio o entre lo perceptivo, de hecho, y propiamente lo motor. Bien, el segundo componente es un componente que va a partir aquí, desde la porción posterior del giro del lobulillo parietal inferior, es decir, del giro angular, y va a alcanzar hasta donde se sabe el sector premotor, un poco más ventral. Y el último componente va a partir aquí, ¿cierto?, en relación al giro supramarginal, ¿sí? Es decir, va a darte un poco más anterior y va a alcanzar también el área 6, pero el área 6 ventral, ¿sí? Y va a alcanzar el giro frontal inferior, donde constan los giros triangular y opercular. Entonces esto ya le da, digamos, una vinculación predominante en relación al lenguaje. Esos serían entonces los tres componentes de este primer segmento. Pero también tenemos pues el segmento 2, que es un segmento que va a ser ascendente, ¿sí? Entonces este segmento, que es ascendente o vertical, estaría comunicando el giro temporal superior, pero en su porción, digamos,
más posterior con el lobulillo parietal inferior. Entonces uno inmediatamente piensa pues que está relacionado con las conexiones entre el área 21, que es un área ideatoria, que es un área asociativa al temporal, con el lobulillo parietal inferior, giro supramarginal y angular. Entonces inmediatamente nos va a dar, en el caso del hemisferio dominante, una insinuación funcional en relación, por supuesto, a todo lo léxico semántico. Y por último tenemos, ¿cierto?, el que sería el fascículo arcuato, ¿sí?, que estaría comunicando el temporal. Aquí se ve pequeño, pero sabemos que comunica el temporal superior, el temporal medio y el giro temporal inferior. No hasta el polo, sí, pero sí los 2/3 posteriores, y se va a arquear, de ahí recibe su nombre, sobre lo que sería el gancho silviano. Se va a ir por toda la sustancia blanca de los opérculos parietal y frontal y va a alcanzar diferentes estructuras del lóbulo frontal. Vale la pena indicar, como se ve en esa imagen, que en sentido lateral medial primero aparece el componente 1 y el 2 y que el componente 3 o fascículo arcuado va a estar más en la profundidad, es decir, va a ser más medial. Respecto a esas fibras del fascículo arcuado, ellas van a alcanzar tanto el área 6, ¿cierto?, que es la corteza premotora, ¿cierto?, digamos todo el sector que está precentral o por delante del giro precentral, que para algunos autores es allí donde terminan de forma exclusiva sus fibras, pero también va a alcanzar el giro frontal inferior. Aquí pues las áreas de Brougham 45-44, ¿sí?, que van a corresponder al giro triangular y el giro percular. También se sabe, o algunos autores proponen, que llega al giro frontal medio, ¿cierto?, donde estaría el área 46. Y de hecho, ¿cierto?, pues a pesar de que no hay consenso, hay algunos autores que indican que hay como una organización muy específica, donde la porción 1, ¿cierto?, o la porción, digamos, más ventral del segmento horizontal o segmento frontoparietal alcanzaría de hecho los giros orbitarios, mientras que este alcanzaría de forma específica el giro triangular. Se habría como un gradiente antero-posterior. Bien, ya después de ver, digamos, la anatomía de forma gruesa de este fascículo, pues vamos a hablar un poquito de los aspectos funcionales, y creo yo que son de mucha importancia. Lo primero es considerar de que hay una asimetría funcional, ¿sí?, que es una asimetría que aparece entre el 85 y 90% de la población. El resto son, digamos, bilaterales. Pero esta asimetría funcional nos dice que un hemisferio es dominante para el lenguaje y el otro para la información visoespacial y el procesamiento emocional. Si pensamos en el 70% de la población donde el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje, pues entonces el fascículo longitudinal superior de ese hemisferio va a tener un rol predominante en el lenguaje, mientras que el fascículo longitudinal superior del otro lado, es decir, el derecho, va a tener una actividad funcional que va a estar predominantemente asociada a lo visoespacial. Y eso se ha observado tanto en los métodos, digamos, de análisis funcional como también en la clínica. Entonces el fascículo longitudinal superior del hemisferio no dominante estaría asociado con el procesamiento visual. Entonces se ha visto que en alteraciones, y por ejemplo lo he visto en el test de White, también en la simulación cerebral profunda, aparece una heminegligencia contralateral, ¿sí? O también, por ejemplo, puede aparecer una ataxia óptica, ¿cierto? Entonces al paciente le cuesta mucho generar movimientos guiados a partir de información visual. De hecho, se ha especificado en términos de los segmentos, ¿cierto? Y se ha dicho que el segmento 3, que es el segmento arcuado, en el hemisferio no dominante, tiene relaciones con el aprendizaje motor, con la lectura de contextos emocionales, con el pensamiento intuitivo, ¿sí? Entonces esto ya, digamos, que nos está hablando a nosotros de una asimetría. En el caso del hemisferio dominante, pues por supuesto que hay una cantidad de información asociada al lenguaje, es tal vez uno de los más predominantes, ¿cierto?, en términos de la actividad lingüística. Pero vale la pena destacar que se ha descrito una vía dorsal y una vía ventral. La vía dorsal está más asociada a lo fonológico, esta vía dorsal, mientras que la vía ventral está más asociada hacia lo semántico, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con el fronto-occipital inferior. Igual para lo visoespacial, la vía dorsal va a estar más asociada con el qué, con el reconocimiento del objeto, mientras que la vía ventral va a estar más relacionada con el cómo, ¿sí? Con el cuándo, es decir, o dónde está el objeto. Sí, esa sería la asociación, sería con el qué y esta con el dónde. ¿Sí? Dónde está el objeto es lo que le da digamos, una tendencia visoespacial. Bien, ahora en el caso de esta vía dorsal, ¿cierto?, que estaría implicando el fascículo arcuato, pues se sabe que, por ejemplo, al estimular de forma específica, ¿cierto?, digamos, los sectores posteriores del fascículo, pues aparece una alteración en la comprensión. Mientras que cuando se estimula la parte anterior, lo que tenemos es una
digamos, pérdida de la fluidez, pero una pérdida de la fluidez fonológica. Les aclaro, cuando hablo de estimulación, la estimulación se da para inhibir la función, no para promover la función, ¿cierto? Estamos hablando de simular una lesión. En el caso de este segmento 1, si se quiere hacer de forma específica, ¿sí? Recordemos que hay una gran componente que estaría comunicando estructuras tanto de la planificación motora como área motora suplementaria, por ejemplo. Esto lo he evidenciado, ¿cierto? Y está muy claro documentado en la literatura que la alteración de ese segmento del fascículo longitudinal superior genera alteraciones como por ejemplo la disartria o una apraxia bucolingual o orofacial, ¿cierto? Que se conoce como una anartria. Eso lo puede observar se puede observar también en el test de Waha, ¿cierto? Cuando se pone un anestésico sobre ese hemisferio dominante, lo que tiene implicación sobre los fascículos, lo que se evidencia es que el paciente, por ejemplo, pierde la capacidad de caer en la anartria por una imposibilidad absoluta de generar algún tipo de movimiento orofacial o bucolingual, ¿sí? Entonces allí estaríamos sobre todo considerando los aspectos motores. Pero también, por ejemplo, cuando se estimula el fascículo arcuato, ¿cierto? O el longitudinal superior 3, entonces lo que tenemos, por ejemplo, son parafasias fonológicas, ¿sí? Parafasias fonológicas, el paciente sustituye en cercanía a algo que suena parecido, ¿sí? También, por ejemplo, la clásica afasia de conducción, ¿sí? El paciente puede tener preservación de la comprensión del lenguaje, puede tener una habla espontánea preservada, pero el paciente cuando se le pide que repita no logra hacerlo. No logra hacerlo, ¿sí? Y también, ¿cierto? De hecho, sobre todo cuando se habla principalmente del fascículo de longitudinal superior en su segmento 2, que estaría comunicando, recuerden ustedes, las áreas ideatorias del temporal, es decir, el área 21 con el oblillo parietal inferior, aparece una alteración en el procesamiento léxico-semántico, muy similar a lo que sucede con el fascículo longitudinal medio, ¿sí? Que se conoce como una afasia transcortical, ¿sí? Entonces, estos serían, digamos, como unos aspectos que lo estarían asociando de forma muy marcada con el lenguaje, ¿sí? Sobre todo pues cuando estamos hablando del hemisferio dominante. Bien, ya en el caso de el fascículo longitudinal medio y el fascículo longitudinal inferior, pues voy a hablar rápidamente del fascículo longitudinal medio, muy parecido al segmento 3 del fascículo longitudinal superior. Se sabe que comunica el giro angular, ¿cierto? Es decir, el oblillo parietal inferior en su región más posterior con el polo temporal, ¿sí? Del giro temporal superior, es decir, todo lo que serían las áreas auditivas primarias con el oblillo parietal inferior. Y se ha relacionado, ¿cierto?, con el procesamiento semántico, con, por ejemplo, la capacidad de comprensión del lenguaje, ¿sí? Y en el caso del hemisferio no dominante, pues entonces aparecería, ¿cierto?, una dificultad principalmente en el procesamiento o en la atención espacial, ¿sí? Se sabe que cuando se lesiona el fascículo longitudinal medio del hemisferio dominante, muy similar a lo que sucede con el fascículo longitudinal superior en su segmento 3, aparece, además de la alteración en la comprensión, una anomia o una dificultad en la denominación de objetos, ¿sí? Es algo bien, digamos, bien marcado allí, que también se da cuando se hace estimulación sobre ese, digamos, sector que se conoce como Wernicke. Ya pasando al fascículo longitudinal inferior, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos aquí los tres, el fascículo uncinado, el fascículo fronto-occipital inferior y este pues que sería el fascículo longitudinal inferior. Si en el caso del fascículo longitudinal inferior sabemos que él va a estar comunicando el occipital con el temporal o el temporal con occipital, como se quiera. Y estaría conectando diferentes regiones, ¿sí? De lo que sería el polo temporal. ¿Sí? De lo que sería el polo temporal. De ahí, por ejemplo, podemos hablar del giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior, predominantemente de la región lateral, pero también comunicaría estructuras de la región basal, como el giro fusiforme o el giro parihipocampal, la amígdala, incluso el hipocampo, y va a alcanzar en sentido posterior toda la convexidad occipital, muy posterior, ¿cierto? Muy posterior, va a alcanzar el giro lingual, el giro fusiforme, el cuneo incluso, ¿cierto? Lo alcanzaría, pues si pensamos en la región o en la cara medial de los hemisferios cerebrales.
Bien, ahora, en términos funcionales, bueno, acá vale la pena decir que pues no es simplemente, digamos, como un asunto lineal. Sucede lo mismo que pasa para el fascículo longitudinal superior, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una componente directo que puede comunicar occipital con temporal, fibras que pueden ir del occipital, por ejemplo, hacia el hipocampo. O puede aparecer un componente indirecto que son pequeñas fibras arcuadas cortas, ¿cierto? Que van a estar comunicando un giro con el giro vecino. En el caso de este fascículo, ¿cierto? Se ha asociado, por supuesto, con la integración visoespacial, ¿cierto? Pero hay algo bien interesante. Aquí la simetría parece no ser tan marcada, pero para el hemisferio dominante hay una integración entre lo visoespacial y el componente lingüístico. Entonces, inmediatamente pues acudimos al contexto de lo que sería el lenguaje escrito, ¿sí? Entonces se sabe que cuando se estimula o se lesiona este fascículo, aparecen fallas importantes en la lectura. Cuando es el hemisferio no dominante, las alteraciones son predominantemente no lingüísticas, entonces aparecen fallas en el reconocimiento facial, en el reconocimiento de objetos, en el reconocimiento de la especialidad de los objetos. Y también, ¿cierto? Ahora volviendo al hemisferio dominante, era lo que yo les decía, ¿cierto? Esa vía ventral parece que es una vía muy importante en cuanto a lo semántico. La vía dorsal parece que está más asociada a lo fonológico, esta parece que es muy importante en relación a lo semántico. Entonces, cuando se estimula este fascículo, el fascículo longitudinal inferior, aparece algo que sería, igual que el frontooccipital inferior, aparece algo que sería pues las parafasias semánticas, igual que cuando se estimula el fascículo frontooccipital inferior, que en términos anatómicos y tal vez funcionales es difícil de separar. Y hay un último dato que me parece a mí muy llamativo y es lo que yo he denominado una antianomia. Yo les hablé a ustedes en el caso del fascículo longitudinal medio de cómo se afectaba la denominación y aparece la anomia. ¿Sí? El paciente es capaz incluso de hacer la praxis asociada a un objeto, pero no sabe cómo se llama o no es capaz de decir cómo se llama. En este caso sucede todo lo contrario. El paciente logra denominar el objeto, pero no logra hacer la praxia de ese objeto. Es decir, no logra, puede decir, es una tijera. ¿Y para qué sirve la tijera? No logra describir el movimiento ni explicar en términos espaciales qué es lo que hace ese objeto. Lo que nos habla pues justamente de esas condiciones espaciales y visuales de esa transición occipitotemporal. Bien, adicionalmente también pues tengo entonces el fascículo frontooccipital inferior, ¿cierto? Que es un fascículo muy llamativo, ¿cierto? Que al igual que el fascículo longitudinal inferior estaría asociado a aspectos visoespaciales, pero también estaría asociado, y en este caso, a lo semántico, ¿cierto? A lo semántico se le ha vinculado de forma muy específica. Comunica el frontal con el occipital y también con el parietal, ¿sí? Inicialmente solamente se pensaba que iba hasta el occipital, ahora se sabe que tiene una relación con el occipital y con el parietal. Entonces, este parte de la región tanto dorsolateral como orbitofrontal, ¿sí? Y se va a extender el pasa aquí en relación a lo que sería la ínsula, ¿sí? Aquí estaría en relación a la cápsula externa, al claustro, por ejemplo, ¿cierto? Y se sabe que cuando llega al temporal, él pasa del tallo temporal, pero pasa por los 2/3 posteriores. En el caso del uncinado, ¿cierto? El uncinado estaría pasando por el tercio anterior de ese tallo temporal y va a pasar en relación a diferentes estructuras, ¿cierto? Entonces lo que sabemos, por ejemplo, es que si nosotros graficamos aquí el cuerno temporal del ventrículo, él va a estar aquí, va a estar medial, ¿cierto? Y dorsal a lo que serían las radiaciones ópticas, aquí estarían las radiaciones ópticas. Y acá, un poco inferolateral, va a estar el fascículo longitudinal inferior, que ya lo vimos, ¿cierto? Y de hecho dorsal a él va a estar las radiaciones auditivas que van hacia, recuerden, las ópticas parten del núcleo geniculado lateral y van hacia el occipital, las auditivas parten del núcleo geniculado medial y van hacia el temporal, ¿sí? Esto sería como una distribución que se da allí después de que pasa el tallo temporal y se va haciendo hacia atrás en relación al atrio ventricular y al cuerno occipital del ventrículo y va a tener dos segmentos. Un segmento que va a ser prominentemente hacia el parietal y hacia lo que sería el lóbulo occipital, pero digamos superior y medio, ¿sí? En este caso, en el caso de superior y medio, algunos anatomistas describen el temporal o describen 3 giros en el occipital, perdón, sí, giro occipital superior, medio, inferior, pero digamos que en general eso no es universal. Entonces vamos a hablar predominantemente pues de la región más dorsal del occipital y la región media del occipital, además alcanzando también, por ejemplo, ¿cierto? Sectores aledaños.
Mientras que en el caso del tercer componente, y cuando digo sectores aledaños, pues estoy hablando de la región del precunio, ¿cierto? Que son ya una región más asociada hacia, por supuesto, el parietal que el occipital. Y la vía ventral, ¿cierto? Sí va a ser una vía que va a predominar sobre el occipital, entonces alcanza lo que se conoce como el giro occipital inferior, que nosotros aquí lo vamos a denominar simplemente la porción inferior del occipital, del lóbulo occipital, alcanza el giro fusiforme, por ejemplo, ¿cierto? Se distribuye en regiones aledañas a la transición temporo-occipital, ¿sí? Aquí en relación al surco, por ejemplo, ¿cierto? Temporo-occipital, el cuneo, todo lo demás. Y adicionalmente, ¿cierto? Pues vamos a ver que alcanza el giro temporal inferior, pero digamos en su cara basal, ¿sí? Ya no en su cara, digamos, lateral, como sucede con el fascículo longitudinal inferior, sino ya hacia la cara basal. Entonces, en resumen, ¿cierto? Comunica frontal con el occipital y en ese proceso, ¿cierto? Tiene dos vías, una vía dorsal y una vía ventral. Entonces, la vía dorsal se va a extender aquí en relación, ¿cierto? A lo que sería la cuña, ¿cierto? Y en relación a lo que sería la cara lateral del occipital, pero sobre todo la porción media y la porción superior. Mientras que la vía, digamos, más ventral va a alcanzar, digamos, la porción más inferior del occipital, del lóbulo occipital, incluyendo el giro temporoccipital o transición temporoccipital y el giro temporal inferior, pero en su cara, digamos, o en su porción más basal, más mirando hacia la base del cráneo, ¿sí? Porque recordemos que la cara lateral va a estar predominantemente asociada al funcionamiento o a la actividad del fascículo longitudinal inferior. Bien, hablemos rápidamente, ¿cierto?, de la cápsula externa y la cápsula externa, ¿cierto? Podemos pasarlo, voy a buscar una imagen para eso. Aquí tenemos, ¿cierto? Miren ustedes aquí la cápsula externa y la cápsula extrema y en la mitad el claustro, ¿sí? Entonces, la cápsula extrema, ya que tocamos este tema pues cercano en términos anatómicos, la cápsula extrema comunica la ínsula entre sí y con diferentes opérculos. Entonces, lo comunica con el opérculo frontal, con el opérculo parietal, con el opérculo temporal. Mientras que la cápsula externa, ¿cierto?, ya estaría comunicando el claustro sobre todo, ¿cierto? Y vamos a ver que en el caso de esa cápsula externa hay como un gradiente, ¿sí? Un gradiente posterodorsal y un anteroventral, ¿sí? Digamos que eso tiene que ver con la inclinación justamente del plano temporal. Entonces, digamos que la región posterodorsal, ¿cierto?, va a comunicar, uno puede dibujar, cuando uno piensa en la ínsula, por ejemplo, ¿cierto?, uno parte la cesura, el surco central de la ínsula y acaba de tener los giros largos y acaba de tener los giros cortos y el limen. Entonces, más o menos el sector asociado pues a esa cápsula externa en su porción posterolateral está aquí desde el giro corto, ¿cierto?, posterior, y los giros largos, y se va a ir comunicando de forma tópica, ¿sí? Entonces va, por ejemplo, a alcanzar el lóbulo frontal, la región precentral, la región postcentral, el parietal, el occipital, ¿sí? Entonces se va dando en relación tanto a esta transición aquí pues entre el giro corto posterior y los giros largos con todas esas estructuras. Mientras que ya la región que va a ser más anteroventral, ¿cierto?, va a comunicar los giros cortos con diferentes sectores. Yo no tengo claridad respecto a qué está, digamos, cuáles son las estructuras que estarían vinculadas o que estarían vinculando, pero supongo que por la función, en este caso, viseroperceptiva de la ínsula anterior, pues entonces especularía yo un poco que estaría conectando estructuras temporales de la región, sobre todo del polo temporal y también, por ejemplo, el cíngulo, ¿no? Pero digamos que no tengo mucha precisión respecto a las conexiones que establece esa cápsula externa. Bien, y pasamos aquí ya al fascículo uncinado, ¿cierto? El fascículo uncinado es un fascículo que estaría comunicando el frontal, es decir, la región tanto orbitaria, ¿cierto? Todo lo que sería, por ejemplo, ahí la región también subcallosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el giro recto, se sabe que hay fibras que parten del área septal, es decir, de los giros tanto paraterminal como paraolfatorio, los giros orbitarios, de hecho el giro frontal inferior, incluso el polo, ¿sí? Y que se van a extender, van a pasar aquí, ¿cierto?, en relación al limen de la ínsula y a ese surco limitante o circular de la ínsula, a unos pocos milímetros. Recuerden que por acá iría, en los 2 tercios posteriores estaría el fronto-occipital inferior. Mientras que aquí, ¿cierto?, esto pasa por el tercio anterior del tallo temporal, ¿sí? Ahí estaría pasando
en relación también, por supuesto, a la cápsula externa, ¿sí? Y esta va a alcanzar todo el temporal, el polo temporal arqueándose, ¿cierto? Y va a alcanzar el polo temporal, entonces va a alcanzar el giro temporal superior y medio, ¿cierto? Pero también va a alcanzar el hipocampo y la amígdala. En términos funcionales, este fascículo uncinado es muy llamativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se sabe o se ha vinculado, y además heterogéneo, ¿no?, con el procesamiento semántico, se ha caracterizado o se ha asociado con la memoria episódica, con el procesamiento emocional, ¿sí? De hecho, se ha descrito que hay una, digamos, pérdida del volumen de este fascículo en sujetos con patologías como la esquizofrenia, incluso en sociópatas, etc. Se ha asociado o relacionado con lo que sería la asociación mnémica, entonces, por ejemplo, con la posibilidad que tenemos de asociar una cara con el nombre, ¿sí? Y por supuesto con el recuerdo. Se cree que en muchos casos esta vía estaría posibilitando las estrategias frontales para la recuperación de la información, ¿sí? Ahora, hay estudios también que demuestran de que es una vía que estaría modulando la actividad amigdalina, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que en el caso de la corteza orbitofrontal es una corteza predominantemente para la elaboración de contextos, para el control de impulsos. Entonces se cree que esta vía es la vía que estaría, digamos, modulando la actividad emocional amigdalina. Cuando se da lo que se conoce como un asalto emocional, ¿cierto? Es decir, que la actividad de la amígdala por un contexto emergente se sobrepone sobre el frontal, pues nos permite a nosotros generar respuestas, entre comillas, adaptativas, es decir, respuestas que nos permiten a nosotros desafiar el contexto y adaptarnos. Bien, aquí tenemos el fascículo fronto-occipital superior, como lo vemos, ¿cierto? Es más profundo al arcuato y más profundo al longitudinal superior. Está pasando aquí en relación a la cabeza del núcleo caudado y lo que sería pues el núcleo lenticular, y se va a extender hasta acá, hasta la porción del polo occipital, ¿sí? Se sabe que en el caso del hemisferio dominante tiene relación con el lenguaje, ¿sí? De hecho, también cuando se estimula regiones aledañas, pues el paciente hace una parafasia fonológica. Bien, miren aquí ustedes un resumen básicamente en relación al lenguaje, ¿cierto? Entonces tienen ustedes, por ejemplo, cuando se estimula, por ejemplo, ¿cierto?, esta componente del fascículo longitudinal superior, lo que voy a tener entonces es, por ejemplo, un arresto del lenguaje, disartres, errores de repetición, ¿cierto? Aquí en este primer componente tengo pues entonces un arresto del lenguaje y disartre, ¿sí? De hecho, todo este sector de aquí me está generando arresto del lenguaje y parafasias fonéticas o fonológicas, que era lo que les decía ahora, ¿sí? Miren, fascículo arcado y temporoparietario y fascículo longitudinal superior. Bien, y miren acá el fronto occipital, miren, entonces aparecen las parafasias semánticas, ¿sí? Acá toda esta región anterior, pues errores más de tipo sintácticos que vincularían no solamente al fascículo arcuado y al fronto occipital inferior, sino también al uncinado, que lo acabamos de ver. Entonces miren ustedes que hay importantes componentes allí o una sobreposición funcional, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, el longitudinal inferior también sabemos que está relacionado con el lenguaje, y aquí el longitudinal medio. Entonces hay una redundancia funcional, pues que tiene obviamente implicaciones en la adaptación y en la posibilidad de adaptarse de una mejor forma. Eso se llama plasticidad cerebral. Bien, por último, dentro de estas fibras tenemos el fascículo del cuerpo calloso, ¿sí? El fascículo del cuerpo calloso, a pesar de que parece un fascículo, digamos, como lineal, ¿cierto? En realidad sabemos que estaría comunicando el área septal, ¿cierto? Por todo el giro que sería paraterminal y parafactorio, con también, o que hay fibras que parten también de lo que sería la región pre y supracallosa, o pre y supragenual, lo que sería el área 24, por ejemplo, incluso el área 32. Sabemos que hay fibras que se extienden y que van a alcanzar toda esta región que sería la región del parietal, ¿sí? Lo que sería básicamente la región del precunio, ¿sí? Y luego se van a extender hacia el istmo, y hay unas fibras que van a ir hacia atrás, ¿sí?, que se conocen como retroespleniales porque están por detrás del esplenio. Y fibras, ¿cierto?, que van abordando aquí el istmo, ¿cierto?, y van a alcanzar todo el parietal, todo ese sector que va a estar aquí, que sería el giro parihipocampal, parte del uncus, parte de la corteza anterior del temporal, incluyendo por supuesto la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Entonces miren ustedes que es un fascículo muy divergente, muy amplio, ¿cierto?, y que se ha relacionado con diferentes funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se le ha asignado funciones en relación a la toma de decisiones, ¿cierto?, el funcionamiento ejecutivo, el procesamiento emocional,
pero también, ¿cierto?, se ha vinculado, por supuesto, con la consolidación de la memoria a largo plazo, porque hace parte del circuito de Papez, además del dolor protopático, ¿no? Es un blanco quirúrgico, ¿sí?, en psicocirugía para, digamos, disociar el dolor protopático del componente emocional, entonces se utiliza para cirugía paliativa. Un tracto bien llamativo y muy interesante en términos funcionales. Bien, ya para ir terminando, vamos a ver entonces la corona radiada, ¿cierto?, que es muy importante y muy elocuente, ¿cierto? Es un tracto motor, aquí tenemos la vista o la vía piramidal, y lo que tenemos justamente es que la corona radiada, como se ve en esta imagen, ¿cierto?, va a ubicarse lateral y dorsal, mientras que las fibras se resumen en la cápsula interna, ¿cierto? Y allí en la cápsula interna, pues esta va a ser más, digamos, ventromedial, ¿sí? Entonces acá en esta imagen que ya habíamos utilizado, vamos a analizar justamente que hay una distribución muy tópica, ¿sí? Entonces sabemos que en el caso de la cápsula interna, su brazo anterior va a estar predominantemente asociado a fibras corticotalámicas y talamocorticales, además de un componente frontopontino, ¿sí? Es decir, las fibras que van entre el frontal y los núcleos propios del puente van a cursar también por aquí. Es muy importante para los circuitos córtico-estriado talamocorticales también, ¿sí? Es decir, las fibras que van a ir hacia caudado, por ejemplo, aputamen, van a cursar por ese brazo anterior de la cápsula interna, así como fibras que ya les había dicho van del tálamo, ¿cierto? O del tálamo hacia la corteza, es decir, talamocorticales o corticotalámicas. Y las fibras, ¿cierto?, que van de frontopontinas, que van desde la corteza frontal hacia los núcleos propios del puente. Acá en la rodilla, se sabe que en la rodilla la cápsula interna, ¿cierto?, esta rodilla, se van a encontrar predominantemente, o se van a organizar predominantemente las fibras corticonucleares y corticovulvares, es decir, fibras que van a ir a los pares craneales. Entonces yo comienzo a tener una, digamos, descripción anatómica. Entonces yo sé que aquí va a estar representado en términos motores predominantemente la cara del individuo, ¿cierto? Entonces una lesión sobre la rodilla del cuerpo calloso, de la cápsula interna, me va a generar pues una parálisis facial. Y acá ya en el brazo posterior también tengo como un gradiente, ¿cierto? Que sería un gradiente que en su porción más anterior voy a tener la representación de miembro superior, mientras que en la parte más posterior tengo la representación de miembro inferior. Entonces eso me habla pues en términos clínicos de que dependiendo del sitio de la lesión, pues así van a ser las manifestaciones clínicas. Ya la porción retrolenticular y sublenticular pues van a llevar fibras, por ejemplo, que van del temporal hacia los núcleos propios del puente, como temporopontinas. También, por ejemplo, por ahí cursan fibras del pedúnculo talámico inferior, fibras de las radiaciones ópticas y las radiaciones auditivas que se dirigen hacia los giros de Herschel, etcétera, etcétera. Bien, y aquí vemos un ejemplo, ¿cierto?, de mecanismo de plasticidad, ¿cierto? También aquí una lesión y cómo las fibras pueden, digamos, pues no del todo, pero sí parcialmente, digamos, como arquearse para hacer una compensación funcional. Eso se ha demostrado ampliamente en la literatura. Ya para terminar, ¿cierto?, vamos a hablar de las principales fibras comisurales. Tenemos por excelencia el cuerpo calloso, tenemos también la comisura blanca anterior, tenemos la comisura del fornix, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, vamos a ver aquí que la comisura blanca anterior es un sistema de fibras, ¿cierto?, que me estaría comunicando a mí la región, sobre todo el temporal, de un hemisferio con la del hemisferio contralateral, ¿cierto? Entonces, él va ahí como vehiculado en relación al fascículo uncinado y también al fascículo frontooccipital inferior. Sí, entonces une el temporal, ¿cierto? Une, por ejemplo, también los tractos olfatorios, une la amígdala, y eso le ha vinculado un rol muy importante, por ejemplo, en el dolor, ¿sí? Se sabe que en el dolor agudo hay una conexión, ¿cierto? Las conexiones están dando a través de ese comisura blanca anterior, pero también, por supuesto, en la olfacción y en la quimiorrecepción, pues por las, digamos, conexiones de los tractos olfatorios, y por sus conexiones tanto el temporal, y algunos dicen que la base de lo frontal se ha relacionado con la emoción, con la memoria, incluso con el habla y por supuesto con el comportamiento social. Aquí tenemos pues el cuerpo calloso, ¿cierto? Que este sería, digamos, uno de los últimos, que es una fibra comisural. Y aquí tenemos pues que tiene, como ustedes ya saben, la rodilla, un cuerpo, el esplenio, ¿cierto? Acá el rostro. Y se sabe que este cuerpo calloso pues está comunicando un hemisferio con el otro. No voy a redundar mucho en esto porque, digamos, lo van a ver constantemente durante su carrera. Bien,
Entonces, la hipótesis más plausible aquí, ¿cierto? Sabemos que este se tiene entre 5 y 6 segmentos, ¿cierto? Las fibras frontales, por ejemplo, van a ser más asociadas a la rodilla, las fibras parietales más hacia la región posterior del cuerpo. En el temporal, por ejemplo, sabemos que se cruzan fibras occipitales y fibras temporales, ¿sí? Pero la hipótesis llamativa en términos funcionales es que el cuerpo calloso permite redundar, ¿sí? Entonces, la conexión de un hemisferio con el otro, ¿cierto? Que en algún momento de la filogenia se cree que eran simétricas. Cuando se conectan y conoce lo que el otro hace, pues entonces genera un mecanismo, un fenómeno de redundancia que hace que haya una especialización que sea más adaptativo, ¿sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo, es como si yo llevo manzanas y mi compañero lleva manzanas, pero nos comunicamos y sabemos que los dos vamos a llevar manzanas, pues entonces yo lo que hago es que llevo un pastel de manzanas, el otro lleva jugo de manzanas, etcétera, etcétera. Entonces permite un grado de especialización que va a ser mucho más adaptativo. Bien, por último tenemos el fornis. Aquí tenemos el fornis. El fornis es una estructura que parte del hipocampo, ¿cierto? Se hace medial, parte del alveo, la fimbria, luego va a bordear el tálamo dorsalmente y luego se divide en la comisura, ¿cierto? Fibras precomisurales que llegan al área septal, fibras postcomisurales que llegan a los cuerpos mamilares, que luego va a salir el tracto mamilotalámico y que es muy importante para el procesamiento emocional y para la memoria, ¿cierto? Porque este hace parte de lo que se conoce como el circuito de Papez. Ya por último, ¿cierto? La estría terminal. La estría terminal estaría partiendo de la amígdala, ¿cierto? Es parte de una extensión de la amígdala. Digamos que hace toda la trayectoria ventricular también en relación cercana al fornis. Y también llega a la comisura blanca anterior y manda unas fibras supracomisurales y unas fibras infracomisurales, ¿cierto? Las fibras supracomisurales, al igual que en el fornis, van a llegar al área septal, mientras que las fibras infracomisurales van a llegar a lo que se conoce como el núcleo del lecho de la estría terminal. Sí, este es un fascículo que es muy importante, por supuesto, en el componente emocional. Y bien, eso es todo lo que tenía por decirles. Es una sobresimplificación de lo que se conoce. Necesitaríamos bastante tiempo para hablar de detalles anatómicos y detalles funcionales, pero espero que les sirva mucho. Y recuerden que si nosotros concebimos el sistema desde una visión nodológica, esto nos va a enriquecer y nos va a dar un acercamiento mucho más objetivo de lo que en realidad es la corteza, en particular el telencéfalo y de forma general el sistema nervioso. Muchas gracias.